Bueno, vamos a hablar ahora del lenguaje unificado de modelado en su versión 2.0. Vamos a ver un poquito los conceptos centrales, los diagramas y los procesos. Bueno, preguntémonos primero lo básico, ¿qué es este lenguaje? Bueno, es un lenguaje, y es un lenguaje de modelado, como su nombre lo indica. Es una iteración actual, está en la versión 2.5, pero digamos el cambio importante fue el paso de 1. Algo al 2.0. Digamos, la versión actual es la 2.5 y está presentándose como la evolución de un lenguaje que crearon en 1995 tres investigadores, llamado lenguaje unificado de modelado. Ellos eran Grady Booch, James Rumbach y Barr Jacobson. Le pusieron unificado porque tanto Booch como Rumbach habían trabajado en lenguajes de gráficos para el modelado de sistemas de software, específicamente sistemas de software orientados a objetos, diseñados con el paradigma de orientación a objetos que hoy es dominante en las tendencias mundiales de desarrollo de software. Y hay que decir que más allá de su intención original, el lenguaje ha sido adoptado por otras industrias distintas a las del software para representar tanto sistemas como procesos de cosas muy diferentes al software, procesos de flujo de trabajo, sistemas de construcción. Realmente la adopción de UML excedió ampliamente el marco en el cual fue concebido por estos tres investigadores y fue adoptado por, no diría que por todas las ingenierías, pero vamos a encontrar UML no solamente en sistemas de software, sobre todo vamos a encontrar UML mucho en especificación de requerimientos, vamos a encontrarlo en diagramas de despliegue. Bueno, es una herramienta que desde el campo del software se extendió a otras disciplinas de la ingeniería y incluso disciplinas fuera del ámbito de la ingeniería, como es la industria financiera, de seguros, etc. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que UML puede aportar para lo que venimos hablando, es decir, la posibilidad de crear modelos del software que queremos diseñar como solución, no solamente el software, sino el sistema embebido que queremos diseñar para solucionar un determinado conjunto de requerimientos. Como especificación, UML establece 13 diagramas. Esos diagramas de alguna manera pueden clasificarse en categorías. Hay diagramas estructurales que se refieren a las propiedades constructivas, podríamos decir, del sistema que estamos describiendo. Hay diagramas de comportamiento que hacen foco en la visión de las interacciones entre el sistema y su periferia, entre distintos componentes del sistema y hasta incluso a nivel de, bueno, podríamos decir, objetos dentro de un programa. También dentro de yo creo que no como una categoría en sí, pero bueno, cabe mencionarla, está la categoría de diagramas de interacción, donde hay un diagrama que se llama de interacción propiamente dicho, y vamos a ver también de que hay diagramas para estudiar el impacto del transcurso del tiempo en la evolución de los sistemas, que para el caso de los sistemas embebidos es esencial, ¿no? Bien, son solo 13 diagramas. Los diagramas son dibujos, se pueden hacer con herramientas informáticas. Hoy hay una cantidad y una variedad muy grande de herramientas que soportan el modelado con UML. También lo podríamos hacer a mano alzada, digamos. Uno puede bosquejar un diagrama UML con un lápiz y un papel, porque en definitiva
La única diferencia es que difícilmente es ejecutable un modelo en papel y lápiz, ¿sí? De todas maneras, lo que sobran son herramientas que permiten trabajar en UML. Bueno, aquí hay un diagrama que de alguna forma les muestra todos los diagramas que comprende UML 2.5. Lo que tiene color negro en el dibujo son los diagramas que define el estándar, podríamos llamar la especificación, ¿no? Entonces, a lo que vemos como el tope de esta jerarquía, que es un diagrama UML 2.5 genérico, vemos una clasificación, una primera clasificación en diagramas de estructura y diagramas de comportamiento, y aquí vemos lo que yo les decía, que los diagramas de interacción son una especialización de los diagramas de comportamiento, ¿no? A los que especifica el estándar se agregan otros que, si bien no están comprendidos en ese estándar, son muy utilizados en distintas industrias o en distintos campos de aplicación del diseño de software, ¿no? Por ejemplo, no sé, el diagrama de estructura interna o el diagrama de la arquitectura de red que está aquí abajo, lo cual enriquece notablemente la especificación, pero claramente si uno va a trabajar con una especificación es mejor, dentro de lo posible, centrarse en los diagramas que están especificados como estándares, ¿no? Allí vamos a encontrar algunas cosas del lado de estructura, como el diagrama de clases, el diagrama de objetos y de paquetes. Esto tiene mucho que ver con, si ustedes recuerdan y retroceden en el tiempo a cuando cursaron informática aplicada, bueno, las clases y los objetos eran las clases eran tipos de objetos y los objetos eran entidades que uno tenía en un programa escrito con algún lenguaje orientado a objetos, ¿eh? Hoy podríamos decir hecho en C++, hecho en C#, hecho en Python, hecho en Java. Bueno, digamos que tienen para elegir variedades. Y el diagrama de paquetes es un diagrama que incluye un conjunto de clases que nos permiten a su vez establecer propiedades y comportamientos para los objetos. En definitiva, del lado izquierdo de este gráfico van a encontrar todos diagramas que corresponden a la estructura, a la conformación del sistema, mientras que del lado derecho vamos a ver diagramas que tienen que ver con el comportamiento del sistema, es decir, cómo el sistema interactúa con los usuarios. Eso lo vamos a ver, y lo vamos a ver con cierto detalle en el diagrama de casos de uso, que es este que está aquí. El diagrama de actividad, que denota la interacción entre partes componentes del sistema para producir lo que se necesita como respuesta externa. Un diagrama al cual todos deberían recordar, no sé si con mucho placer, pero bueno, como informática aplicada es obligatoria. Ahí los torturamos un poquito con el diagrama de máquina de estados. Bueno, en realidad el diagrama de máquina de estados que nosotros introducíamos en informática aplicada está extraído, digamos, de la especificación de UML. Van a ver que los símbolos que se utilizan son los que se mostraron cuando ustedes cursaron informática aplicada, y que responde bastante a lo que entendemos como máquina de estado, o como una máquina de estados finitos, ¿no?, para decirlo en términos bien conceptuales. Finalmente, los diagramas de interacción comprenden diagramas de secuencia que nos muestran en el transcurso del tiempo el encadenamiento de sucesos, digamos, al interior del sistema. El diagrama de comunicación, el diagrama de temporización, esto lo introdujeron las versiones más nuevas de UML. No olvidemos que Butch, Rumbaugh y Jacobson son informáticos, digamos, no son electrónicos. Entonces, los informáticos, ustedes saben, son gente que en una primera instancia hace abstracción del tiempo, digamos, no considera demasiado en sus programas el transcurso del tiempo. Por el contrario, todo lo que nosotros como electrónicos hacemos con sistemas embebidos
tiene al tiempo como un jugador fundamental, el transcurso del tiempo, como ustedes bien lo pueden ver en la unidad de sistemas de tiempo real de esta misma asignatura. Es un elemento esencial para el diseño y las decisiones de diseño que se toman en un sistema embebido, con lo cual el diagrama de temporización es bastante familiar para los electrónicos, y además van a ver de que hasta es bastante parecido, está un poco robado, digamos, de los diagramas de temporización que se ven en digital, en las digitales. Bueno, también hay un diagrama de overview que no agrega demasiado, simplemente es una visión un poquito más macro. Algunos conceptos importantes. Los diagramas están constituidos por formas geométricas, vamos a encontrar rectángulos, círculos, líneas, flechas, etcétera, etcétera. Pero hay 4 elementos que quiero destacar porque tienen un nombre y tienen una aplicación profusa en toda la familia de diagramas que estuvimos viendo recién. Una es la multiplicidad. La multiplicidad establece cuántas instancias de algo, ese algo puede ser una cosa dentro del sistema, o puede ser un proceso dentro del sistema, o puede ser un objeto dentro del sistema. Y nos dice la multiplicidad entre qué valores puede variar. Fíjense, generalmente está especificado como un rango de valores de números naturales, digamos, que puede ser de 0 a tanto, de 1 a tanto, o de 3 a 20. No hay una limitación, simplemente tienen que ser números naturales, claramente positivos, digamos, no negativos, pero pueden ser 0, ¿no? Y los dos puntitos nos dicen de que lo que está calificado por esa multiplicidad, de lo que está calificado por esa multiplicidad, vamos a encontrarnos una instancia, 2, 3, 4 o 5. La multiplicidad establece la posibilidad de que haya valores del objeto que está calificado con esa multiplicidad en ese rango. Una asociación es un vínculo conceptual o concreto entre elementos de un diagrama. Generalmente se usan líneas y flechas. Aquí las flechas tienen lo que se llama una decoración, digamos. La palabra decoración no es mía, sino que los creadores del lenguaje, del lenguaje bien digo, la utilizan mucho. La decoración sería la punta de la flecha, ¿no? O sea, qué forma tiene. Eso significa que estas flechas son diferentes, todas estas que están acá. Esta no es una flecha, por ejemplo, pero estas 3 son diferentes. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, esta tiene una punta de flecha tradicional, igual que esta, pero se diferencia en el cuerpo. Una tiene una punteada y la otra es continua, llena. Esta flecha es distinta de esta otra. Tiene un triangulito en el extremo y no tiene una punta de flecha. Si bien indica una dirección, vamos a ver que tiene un significado diferente. Y esta otra, con un rombito en un extremo, establece una cosa muy particular, justamente la agregación. Dice que lo que está a la izquierda puede contener una cantidad establecida por la multiplicidad que vamos a poner acá arriba de lo que está a la derecha. Bien, junto con las formas geométricas, las líneas y la multiplicidad, aparecen los estereotipos. Estereotipos responden perfectamente al significado que nos da el diccionario de estereotipo. Un estereotipo es una clasificación mayor. Como yo digo, bueno, cada uno de ustedes es un alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica. Estoy dando un estereotipo. Algunos dirán, bueno, seguro que el tipo es un nerd, o bueno, pero no es de ese tipo de estereotipos. Sí, en los estereotipos que se usan en UML se establece un nombre del estereotipo, y los estereotipos están de alguna manera clasificados. Por ejemplo, un estereotipo puede ser una interfaz, un estereotipo puede ser una instancia, un estereotipo puede ser un paso de mensajes o un proceso paralelo. Ya lo vamos a ver en acción a los estereotipos.
Bueno, finalmente, como bien decía von Neumann en la definición de modelos, del uso de modelos, de la utilidad del uso de modelos, hablaba de que frecuentemente se necesitan algunas explicaciones verbales, digamos, a un modelo. Bueno, eso se puede introducir en el diagrama UML mediante un comentario, una nota, con un diagramita con esta forma, que es como un papelito con la esquinita doblada, que establece algo que no surge a primera vista del diagrama. Comprendamos una cosa. Esto es un lenguaje porque tiene una cantidad finita de elementos que se pueden utilizar y porque esos elementos están absolutamente definidos, y yo no debo, si quiero respetar el estándar, alterar ni su forma ni el ámbito en el que se utilizan. Y también es un lenguaje de comunicación, porque si yo puedo diseñar un sistema en una cantidad de diagramas UML, yo puedo comunicarle a otra persona que tenga la calificación técnica, digamos, básicamente el conocimiento del campo de aplicación del sistema del que estamos hablando y obviamente el conocimiento de UML, puedo explicarle mi diseño con los diagramas. Eso es en un mundo ideal, pero claramente hay veces donde determinadas cosas necesitan una aclaración textual. Obviamente esa nota o ese comentario no va a formar parte de ninguna ejecución. Es un elemento que sirve para que lo lean los humanos. Ahí dice: un documento clínico es parte del registro médico de un paciente. Es una documentación de observaciones clínicas y servicios que se fueron provistos al paciente, ¿sí? Recordemos esto: UML es útil para nosotros, para diseñar, para crear modelos, para que esos modelos sean accionables, para que podamos mantener siempre una especificación completa de nuestro diseño, pero fundamentalmente UML es útil para comunicar nuestro diseño a terceros, a alguien que no se sentó con nosotros a verlo. Y nosotros también, conociendo UML, podemos entender un sistema si nos encontramos con su documentación en UML. Fíjense qué lejos está esto de ese famoso axioma informático que dice: la explicación de un sistema está en el código. La verdad que esto está lejísimos de eso. Bien, hasta aquí llegamos y vamos a hablar de los diagramas fundamentales en otro video.